Vamos a conversar con Raúl Sor de algo que tiene que ver con un viaje del presidente de Estados Unidos a Europa. En este caso en particular, vamos a tocar tierra en Irlanda del Norte, que, tiene una relación que siempre ha tenido algún grado de chispazo, históricamente algunos muy fuertes, con Inglaterra, dentro de lo que se conoce como Gran Bretaña. El Brexit, cuando se produce esa situación de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, genera una serie de situaciones muy particulares y, como lo va a contar Raúl Sor, cuando el Brexit genera una vez más fronteras que hay que cuidar, donde antes no habían fronteras, sino que era un pasadizo de un lado a otro. Y eso, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, busca de alguna manera una relación directa con Irlanda del Norte, y no sé qué tanto le debe gustar eso, Raúl, a los ingleses, pero por lo menos es una señal muy clara de lo que quiere hacer Biden en términos de sus relaciones con Gran Bretaña. Sí, quizás valga la pena, Fernando, hacer un breve resumen de dónde viene este problema, que, la República de Irlanda se independiza de Gran Bretaña y comienza un conflicto en una provincia del norte, se le ha llamado Ulster, lo conocemos más bien como Irlanda del Norte, donde se genera una micro situación en que las repúblicas son mayoritariamente, casi de forma absoluta, la población es católica, pero en el norte, en esa pequeña región, y realmente es pequeña, queda una mayoría protestante que se denominan a sí mismos unionistas, porque ellos querían mantener la unión con el Reino Unido, es decir, con Gran Bretaña, querían ser británicos, no querían pertenecer a la República de Irlanda. Y por lo tanto comienza allí un conflicto con la minoría católica que sí quería unirse a la República de Irlanda, que era mayoritariamente católica. Entonces comienza esta lucha sectaria, que además tenía elementos sociales, de clase, es decir, los católicos estaban muy discriminados, por ejemplo, tenían un sistema censitario de voto, los que no eran propietarios de casas no tenían derecho a voto, las casas que tenían derecho a voto tenían que tener cierta estructura, tantas ventanas, tantas puertas, es decir, un sistema de selección social demográfico, pero por encima de todo religioso, y los católicos quedaron muy perjudicados y bastante marginados del sistema. Y esto dio origen a una verdadera rebelión que estalló en Irlanda del Norte hace más o menos 50 años, 55 años, y que la rebelión de los católicos, en su mayoría una rebelión política, pero algunos tomaron las armas y la organización más emblemática, y yo creo que la mayoría de la gente que nos escucha habrá escuchado hablar del ejército republicano irlandés. Y ellos reclaman la autonomía y la unificación con la República de Irlanda. Y comienza esta lucha que fue muy violenta, causó miles de muertos, y fíjate que todavía hoy se están buscando los desaparecidos de esta guerra. ¿Y por qué desaparecidos? Porque la lucha sectaria entre católicos y protestantes llevó a muchos secuestros, y una vez que secuestraban a alguien no lo devolvían más, simplemente lo enterraban en algún lugar, y todavía se hacen excavaciones, como en muchos países latinoamericanos, en busca de estos desaparecidos que no fueron detenidos por el Estado, como ha pasado en la mayoría de los países latinoamericanos, sino que por alguna de las fuerzas sectarias. Y resulta que Joe Biden es de origen irlandés, católico,
y tiene una relación muy especial con Irlanda, se siente muy identificado y por eso quiso, no es el primer presidente, quiso ir a Irlanda y reforzar lo que se conoce como el Acuerdo de Viernes Santo, que hace 25 años se llegó finalmente a una tregua, a un acuerdo de desmovilización de las fuerzas paramilitares católicas, el IRA, y también los protestantes que tenían organizaciones muy fuertes y tenían una presencia significativa dentro de la policía en Irlanda del Norte. Y bueno, fue un trabajo muy laborioso y muy interesante políticamente cómo se consiguió la paz en Irlanda del Norte. Y pese a que hay paz, pero no hay todavía una verdadera reconciliación. Y esto ha tenido repercusión en Estados Unidos, por ejemplo, el IRA digamos, el Sinn Féin, que es la organización política de los católicos, la más importante de las organizaciones católicas en Irlanda del Norte, conseguían mucho dinero en Estados Unidos, había mucha simpatía por este movimiento, hay mucha identidad. Muchos de los inmigrantes en Estados Unidos provenían de Irlanda y se mantuvieron vínculos emocionales y, claro, eso también después se plasma en ayuda económica. Por lo tanto, llama la atención que el presidente Biden haya ido a este pequeño lugar que no tiene ni siquiera 2 millones de habitantes, considerando los grandes problemas geoestratégicos que hay en el mundo, pero sí tiene una tremenda gravitación emocional y hay un temor en estos momentos en que puedan resurgir alguna violencia. Eso no ha ocurrido hasta el momento de manera significativa, pero siempre está el temor de que reemerja la lucha, la pugna entre las dos comunidades, digo, la protestante y la católica. Oye, es bien interesante lo que tú traes a tiempo presente de todo lo que fue esta situación con el IRA. Uno recuerda, porque quizás mucha gente en esa época era muy joven o no, ni siquiera existía, pero el IRA, para ponerlo, lo voy a poner de una palabra o un concepto provocador, pero el IRA, para todos los efectos prácticos, cuando nosotros decimos que, qué sé yo, cuando ponen una bomba en un restaurante, qué sé yo, donde van los soldados norteamericanos en el Líbano o van en Irán, bueno, eso lo llamamos terrorismo islámico. Bueno, esto era terrorismo católico. Y yo me acuerdo que se decía, a ver, ¿cuál es la razón por la cual la Iglesia como que se mantiene un poco atrás? No, la Iglesia católica estoy hablando. No está permanentemente pidiendo que se terminen las bombas puestas en las grandes tiendas, por ejemplo, o en los restaurantes, como pasaba. Porque esto no eran combates cuerpo a cuerpo. Y eso es bien interesante porque uno a veces tiene súper claro a quién tú etiquetas por religión y le apelas el concepto de terrorismo y a quién calificas de freedom fighter porque profesa la misma fe que tú. Sí, claro, bueno, la iglesia también en Irlanda estaba dividida, habían elementos dentro de la iglesia católica que simpatizaban con el IRA, los menos, pero los había, como en toda situación política, claro, en cualquier lugar del mundo. Pero lo grave, hasta cierto punto, hoy, pese a que se han silenciado las armas y los grupos, el IRA y los grupos paramilitares protestantes han entregado las armas, ciertamente no han entregado todo, pero en lo fundamental se han desarmado. Pese a ello, la sociedad Irlanda del Norte sigue estando profundamente dividida. Yo visité Belfast y me impresionó. Por el medio de la ciudad corría un enorme muro, pero enorme muro, que separaba las comunidades
católica de la protestante. Es decir, a eso llegó el ejército británico que ocupaba la ciudad para poder separar a ambos bandos. Y hoy día todavía hay 100 pequeños muros o lugares en que, digamos, se ha separado a ambas comunidades. El 90% de los niños no asisten a colegios integrados, me refiero a colegios que no tienen división religiosa. Los padres católicos mandan sus hijos a colegios confesionales católicos y los protestantes hacen otro tanto con lo suyo. De manera que es una sociedad que no se ha reconciliado y que no ha tenido una comisión de paz y reconciliación que haya investigado muchos de los crímenes que han ocurrido. Todavía, como te decía, hay más de 1 millar de personas que son consideradas desaparecidas. Es decir, estamos hablando en el centro de Europa, no geográficamente, pero en un país europeo hay una situación que incluso es peor en algunos aspectos que la que vivimos en América Latina en lo que respecta a las dificultades de reconciliación. Y por lo tanto hay una preocupación permanente y justamente la solución pasó, para tratar de resolver este problema, de generar un gobierno conjunto. Y se formó este gobierno, pero al poco andar los protestantes se retiraron y hoy día el gobierno en Irlanda del Norte es por delegación directa desde Londres. Es decir, es Londres el que gobierna Irlanda del Norte y porque los protestantes se han restado a participar por una serie de reivindicaciones, pero eso te da la pauta de cuán frágil es la tregua. Lo que no quiere decir de que la violencia esté por recomenzar. Había mucho nerviosismo, sí te digo, con esta visita de Biden, que era la ocasión ideal para cualquier grupo que quisiera llamar la atención y dar un gran golpe propagandístico. Bueno, este era el momento de poner una bomba y eso habría sido noticia mundial y se habrían suspendido los noticieros y mientras Biden estaba allí estalló una bomba en Belfast, en fin. Pero afortunadamente eso no ocurrió. Yo me imagino el desplazamiento policial y de servicios de inteligencia que tiene que haber habido para garantizar que su visita transcurriera tranquilamente. Pero todavía Irlanda del Norte es una sociedad con muchas cicatrices muy profundas que están lejos de curar y la animosidad entre las dos comunidades, aunque no es armada, sigue allí presente. Bueno, vamos a estar atentos entonces a lo que ocurre. En todo caso, conocemos bastante más, probablemente muchos de nosotros, conocemos bastante más de lo que pasa en Irlanda o lo que pasó en Irlanda por situaciones culturales masivas, más que, si tú quieres, por recuerdos directos de lo que ocurrió, porque, qué sé yo, por los grupos musicales se abanderizaron, se cantaban canciones cada uno por su lado. La aparición de U2, ¿te acuerdas tú? Con Bono que cantaba, y era una línea absoluta de pensamiento, y tenías películas que salieron extraordinarias sobre la situación tremenda que vivía Irlanda cuando estaba en esta suerte de guerra civil. Y eso quizás uno lo tiene más en la retina que las situaciones políticas o, si tú quieres, de relaciones internacionales de las dos partes de Irlanda con la misma Inglaterra. Así es, y bueno, naturalmente, claro, muchas veces las expresiones culturales, como tú muy bien señalas, llaman más la atención, claro, que el conflicto mismo, ¿no? Y eso ha pasado en muchas guerras, es decir, a veces las baladas, los cantos trascienden y a veces se olvida el conflicto, pero quedan los poemas, quedan las pinturas, pero en este caso la lucha sectaria religiosa, que es
digamos, bastante exógena a lo que es Europa, bueno, nos recuerda mucho a la lucha que se dio en el País Vasco y la ETA, ¿no? Que tiene bastante similitud con lo que se vivió en Irlanda del Norte. Ahora, lo preocupante todavía es a qué punto están divididas, segmentadas esa sociedad y cuánto tiempo va a tomar curar esas heridas. Bueno, gracias Raúl por el mensaje y el análisis. Que te vaya muy bien. Igual, chao. Chao. Hasta mañana. Hacemos una pausa y volvemos con el Ojo Con.